Buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema en el cual espero que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Como hemos venido desarrollando los temas, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego presentármela para yo poder revisarlo. Ya, jóvenes, no se olviden. Jóvenes, vamos a ver estos dos dibujos, ya, para que tengan una idea qué es lo que vamos a desarrollar. Acá vemos dos personas bien vestidas, vamos a decir, tiempo antiguo, ya, cascos, ¿no? Tipos españoles, embarcaciones, ¿no es cierto? Y acá un grupo de personas, ¿no? Indígenas, vamos a decir. Acá de igual manera, ¿no? Los indígenas mirando, ¿no? Aquellas personas que llegaban desconocidos a este lugar. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre la invasión, las invasiones españolas al Tahuantinsuyo. ¿Cómo se da estas invasiones españolas? Ustedes recordarán en el año 1492 que sucedió el descubrimiento de América. ¿Por qué? Por Cristóbal Colón. Muy bien. Él, en el transcurso de que él quería llegar a las Indias, entonces él va donde la corona española y le explica su proyecto que él tenía. Si él viajaba más hacia el oeste, iba a dar vuelta y llegar a las Indias y seguir comercializando. Eso es lo que querían los europeos, seguir comercializando, ¿no es cierto? Pues bueno, este señor no dio la vuelta, sino que llegó a un nuevo continente llamado América, ¿sí? Muy bien, en el año 1492, ¿sí? Este señor, pues en su primer viaje, llega a las Islas de las Antillas, ¿sí? Hoy conocemos como Cuba, Puerto Rico, ¿no? Todas esas islas eran las Antillas, ¿ya? Muy bien. Entonces, así él hizo este recorrido durante 4 viajes, ¿ya? Los 4 viajes de Cristóbal Colón. Pues bueno, luego de que él hizo, ¿no?, este recorrido, pues llegaron otros españoles, ¿ya? Siguiendo el mismo recorrido de Cristóbal Colón. ¿Los jóvenes? Muy bien, que se asentaron en las Islas Las Antillas, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando ya estos señores se asentaron en las Islas Las Antillas, pues ellos llegaron a tierra firme. Tierra firme es el continente americano, ¿sí? Los españoles lograron tomar posesión de las Antillas en el año 1508 tras la firma de la capitulación de Burgos. El rey Fernando de Aragón autorizó la ocupación de tierra firme. Entonces empezaron a explorar, ¿sí?, nuevas tierras, ¿sí? Entonces, al momento que estos señores empezaron a explorar, ya se escuchaba ya un rumor que existía un lugar donde había muchísimas riquezas. Y entonces los españoles, como llegaron a las Antillas y no encontraron muchas riquezas, entonces estos señores pues sometían a los indígenas para poder así sacarle dónde estaban estas tierras tan ricas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo la corona española para que no sigan en discusiones entre españoles? Entonces este señor empieza a dividirla. ¿Quién divide la tierra? El rey. ¿Cómo se llama? Fernando, ¿sí? Muy bien. Él divide tierra firme en 2. Muy bien. Aquí lo vemos. Todo lo que está de verde, ¿sí?, pertenece a Castilla de Oro.
ya, que hoy conocemos como Costa Rica y Panamá, ya. Esto le encargó a Diego de Nicuesa, ya, y fue llamado Castilla de Oro. ¿Por qué? Porque aquí habían auríferos, ya, yacimientos auríferos. Es por eso que le llamaron Castilla de Oro. Y todo lo de acá le pertenece a Alonso de Ojeda, ya, Nueva Andalucía. Entonces así divide la corona española tierra firme para que no hubiera ese conflicto entre españoles. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, así fue la división de tierra firme. Entonces, cuando ya se ven las primeras noticias del Perú. Muy bien. El capitán Vasco Núñez de Balboa, residente de la ciudad de Santa María la Antigua, inició las primeras expediciones habiendo entablado amistad con el cacique Comagre. Este cacique Comagre tuvo un hijo llamado Panquiaco. Con el fin de obtener datos sobre las riquezas, logrando tener información de esas riquezas. Es así que parte rumbo al sur. Como les dije, Comagre tenía un hijo llamado Panquiaco. Entonces, este cacique Panquiaco ve lo que hacían los españoles con su pueblo. Los mataban, se hacían de las mujeres, le quitaban sus cosechas. Y entonces este señor le dice pues a Vasco de Núñez, si tú estás tan ansioso por querer esas riquezas y estás que te regreses a tu ciudad, entonces yo te voy a enseñar, le dice. Todo aquel que mire hacia el sur va a criar oro en abundancia. Entonces, es así que este señor Vasco Núñez de Balboa emprende ese recorrido, ¿sí? Entonces, el 1 de septiembre de 1513, él inicia ese recorrido, ¿ya? Donde al iniciar ese recorrido hacia el sur, pues no era un territorio pues plano, ¿no? Sino tenía que pasar montañas, cerros, ¿no? Donde habían pues serpientes venenosas, mosquitos, y la gente de este señor que acompañaban a Vasco Núñez de Balboa pues iban cayendo, o sea, muriendo. Entonces este señor continuó con su viaje y fue así que un 29 de septiembre de 1513 él descubre el Mar del Sur, ¿sí? El Pacífico, ¿ya? Posteriormente, cuando él retorna a Santa María, pues se da con la sorpresa que en esta isla pues estaba un gobernador llamado Pedrarias Dávila. Este gobernador pues ordena asesinar a este señor Vasco Núñez de Balboa, ¿ya? Para luego Pascual de Andegoya en el año 1522, por orden de Pedrarias Dávila, inicia una nueva expedición hacia el sur, ¿ya? Llegando a Panamá. Luego llegó hasta Virú, donde se encontraron con un grupo de indígenas y estos indígenas le hicieron frente y este señor pues arremetió contra los indígenas y a este grupo de indígenas él le dice pues ¿dónde estamos? En Virú. Y como ellos no sabían la lengua pues entonces ¿qué cosa? Virú, no, ¿es dónde? Virú, no, pero Perú, no, Virú, Perú, Virú, Perú. Entonces ahí empieza el nombre de Perú, ¿ya? Entonces, este señor en el año 1523, pues se da inicio a esta expedición, ¿ya? Cuyo nombre era llamado el Perú, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Aquí está Vasco Núñez de Balboa, que llega a divisar el Mar del Sur, ¿ya? Y aquí está
pues Pascual de Andagoya. ¿Sí? Muy bien. Luego de este señor Pascual de Andagoya llegaron varios españoles. Dentro de esos españoles llegó un señor que sabía de navegación llamado Francisco Pizarro. Muy bien, entonces Francisco Pizarro ya se había enterado que todo aquel que iba hacia el sur iba a criar oro en abundancia. Entonces este señor pues se amista o tiene una buena relación con este gobernador llamado Pedrarias Dávila y forma su empresa conquistadora con Hernando Pizarro y Diego de Almagro, donde lo convocaron a Pedrarias Dávila también en esa empresa para poder obtener el permiso, ¿no es cierto? Muy bien. La participación de la corona española fue de otorgar los permisos para las expediciones conquistadoras. Entre el año 1524 y 1528 se realizaron los viajes, llegando a descubrir el imperio de los incas. El primer viaje que Francisco Pizarro hizo fue el 14 de noviembre de 1524. Fue básicamente de exploración. ¿Por qué? Porque este señor sale con la primera embarcación, llega a Pueblo Quemado, donde los aborígenes ya tenían conocimiento que iban a llegar unos hombres pues con caballos, todos, ¿no? Como unos dioses. Entonces estos señores se prepararon, los indígenas, para hacer de frente, ¿no? Entonces, viendo esto Pizarro, que los indígenas estaban atacándolo, entonces se retorna. Mientras tanto, Diego de Almagro va en su apoyo, ¿ya? Pero se cruzan en alta mar. Este señor Almagro va a Pueblo del Hambre, no encuentra a Francisco Pizarro y entonces se va a Pueblo Quemado, ¿ya? Entonces, ¿por qué Pueblo Quemado? Porque llega Francisco Pizarro y le prende fuego a todo ese lugar. Por eso le dicen Pueblo Quemado, ¿ya? Entonces, cuando llega Diego de Almagro, entonces los indígenas pues le hacen frente y una flecha le cae en el ojo y pues Almagro retorna a Panamá, donde este viaje de exploración fue todo un fracaso. En el segundo viaje, el 10 de marzo de 1526, fue un viaje de descubrimiento. Luego del encuentro con los aborígenes tayanes y el incidente en la isla del Gallo, las expediciones desembarcaron en Tumbes, llegando posteriormente hasta la desembocadura del río Santa en Ancas. Pues este viaje, pues, ya se prepararon más embarcaciones, más hombres. Entonces Pizarro llega pues hacia donde estaban los aborígenes, los tayanes. Él se queda y le dice a Almagro que retorne para que traiga más refuerzo. Entonces, al volver Almagro a Panamá, se encuentra con otro gobernador llamado Pedro de los Ríos. Ya no le dio el permiso. Entonces se queda Almagro en Panamá y Pedro de los Ríos envía a un español, ¿ya?, a donde estaba Francisco Pizarro. Pero Francisco Pizarro ya se había ido a las Islas del Gallo. Entonces, cuando llega este señor Tafur, que fue enviado por Pedro de los Ríos, ¿ya?, para que todos los españoles retornen a Panamá, entonces este señor se encuentra con Pizarro en la Isla del Gallo, donde le dice que por orden de Pedro de los Ríos retornen a Panamá. Es ahí donde Pizarro saca su espada y hace una línea y le dice: todo aquel que se va a Panamá van a ser pobres y todo aquel que se van hacia el sur van a ser ricos, ¿sí? Entonces es por eso que ellos se cruzaron al sur. 13 españoles, por eso le dicen los 13 del Gallo, ¿no es cierto? Se quedaron. Entonces Tafur retorna con todo. Viendo esto, Francisco Pizarro, pues, que no tenía refuerzos, no tenía armamentos, alimentos,
Entonces, ¿qué hizo? Él retorna a Panamá y de Panamá se va a España donde estaban los reyes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí en España? Que este señor habla con los reyes y le pide un permiso para poder ir su tercer viaje a conquistar, ¿no?, nuevos territorios, donde ahí se firma la capitulación de Toledo, ¿sí? Antes vamos a ver a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos formaron la empresa conquistadora. Muy bien, Hernando de Luque apoya a esta empresa con los aportes del dinero. Diego de Almagro se encargaba de las municiones, los armamentos, los hombres, la alimentación, las embarcaciones. Y Pizarro que era el jefe. Muy bien. Entonces, es así que Pizarro cuando llega a España conversa con los reyes, ¿ya? Entonces, para obtener la autorización de seguir la exploración y conquista de estos territorios, ¿ya? Dice, Pizarro recibió la capitulación del rey Carlos I, que le daba el privilegio de toda la región desde el Ecuador hasta las 200 leguas al sur. Se le reconocía el rango de gobernador y capitán general de la gobernación de Nueva Castilla. También se le encomendó el derecho de otorgar tierras y encomiendas, ¿sí?, el control sobre los indios. En cambio, Diego de Almagro recibía la gobernación al sur, denominado Nueva Toledo, ¿sí? Entonces, firmaron esta capitulación. Llega a Panamá, donde estaba el gobernador Pedro de los Ríos, y entonces él inicia este tercer viaje, ¿sí? Muy bien. El 20 de enero de 1531 llegaron a la isla Puna, río Guayas. El jefe puñaeño, Tumbala, y pasaron por la isla. Allí se leyó el primer requerimiento, la Biblia, ¿no es cierto?, donde todos los indígenas tenían que creer en un solo Dios. Ante el desconcierto y desconocimiento de los punaeños, los otros españoles cometían abusos y robos durante los 3 meses que permanecieron los españoles. Partieron rumbo a Tumbes, provincia que se encontraba dividida entre huascaristas y atahualpistas, ¿sí? Entonces, ya por estos años de 1531, pues ya estos dos personajes, tanto Huáscar como Atahualpa, estaban en una discusión, en una guerra civil, por querer administrar el Tahuantinsuyo, ¿sí?, siendo derrotados los huascaristas. Entonces Atahualpa quedó como único, ¿sí?, inca del imperio. El 1 de mayo fue derrotado el jefe de Tumbes, Chirimasa. Luego los conquistadores llegaron a Poechos, donde fueron apoyados por los caciques Maizalvilca, quien les proporcionó gente, y a su hijo Martinillo. Martinillo, pues, es un personaje, ¿ya?, que es, con el apoyo de este señor Martinillo, se da la conquista del Cusco o del Tahuantinsuyo, ¿ya?, porque él era el enlace entre los españoles y los incas, o sea, prácticamente él era el traductor, ¿ya?, pero estaba más con los españoles porque él le brindaba todo lo que los españoles le pedían, ¿no es cierto?, información, ¿ya? Martinillo. Los soldados tayanes se sumaron a los conquistadores. Cerca del río Chira fundó la primera ciudad llamada San Miguel de Tangarará en el año 1532. Pizarro se entera que Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Es así que llega a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532. ¿Sí? Muy bien. Cuando este señor se entera que Atahualpa estaba en Cajamarca, él manda una expedición invitando a Atahualpa a una cena, a un almuerzo. Entonces Atahualpa acepta, ¿ya?, porque él pensaba que ahí en Cajamarca iba a poder liquidar a todos los españoles, ¿sí? Es por eso que Atahualpa le dijo a los españoles, a Hernando Pizarro, ¿ya?, que ellos se podían instalar alrededor de Cajamarca, ¿ya?, o sea, alrededor de la plaza de armas de Cajamarca.
Mientras tanto su jefe en guardia, Rumiñahui, se le encomendaba que ellos rodearan todo Cajamarca, todo el cerro de Cajamarca, para luego ellos venir y atacar a todos los españoles, ¿sí? Muy bien, ese era su plan de Atahualpa, acabar ahí, pero no se dio ese plan, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando llega Atahualpa, ¿no?, en su cortejo, ¿ya? Le hace frente pues un padre, el padre Valverde, Vicente Valverde, quien se le acercó y entregó una Biblia, ¿sí? Entonces, como Atahualpa no sabía nada de la Biblia, del contenido, entonces, ¿qué hizo? Lo arrojó por los suelos. Y entonces viéndose Valverde, vio que su Biblia estaba por los suelos, entonces dijo: ataquen. Entonces empezó el ataque, ¿sí? En este cortejo de Atahualpa solo habían, pues, no estaba todo su ejército, ¿ya? Solo acompañaban limpiadores, campesinos, ¿no? Entonces no había tanta, ¿cómo se puede decir?, el enfrentamiento, ¿no?, hacia los españoles. Es por eso que los españoles pues ganaron fácilmente esta batalla, esta cruel batalla, ¿ya? Entonces fue así que tomaron prisionero a Atahualpa el 16 de noviembre de 1532, el propio Francisco Pizarro. Fueron más de 60.000 incas que murieron, ¿ya? Más de 6.000 incas que murieron, ¿ya? Entonces, y el 26 de julio de 1533 fue ejecutado. A la muerte de Atahualpa, Pizarro nombró Inca Tupac Hualpa hermano de Huasco cuando era casi niño. Posteriormente fue llamado Toparpa. ¿Ya, niños? Pues bueno, cuando lo toman prisionero, Atahualpa pues habla pues con Felipillo, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice? Que le diga a los españoles que si lo dejaban libre le iba a dar las riquezas, 1/4 de oro y 2 de plata, ¿no? Entonces Pizarro acepta, ¿ya? Atahualpa cumple con todo lo prometido y Pizarro no lo cumple. ¿Por qué? Porque quería más riqueza, ¿no es cierto? Entonces le fomentaron un juicio, le crearon un juicio, ¿no? Entonces ese juicio llega al final que Atahualpa iba a morir quemado en la fogata, ¿no? Pero después lo conmutaron a la muerte de él, ¿ya? Entonces este señor pues muere el 26 de julio de 1533. La marcha al Cusco. Tras la muerte ya de Atahualpa, pues ya todo estaba pues consumado, ¿no? Pizarro rumbo al Cusco el 11 de agosto de 1533, apoyado por los chancas y otros grupos étnicos que fueron el auxilio de los españoles en Jauja, que se venían amenazados por los atahualpistas. En Jauja se estableció la primera capital de 1534 de Nueva Castilla, reemplazada luego por Lima, ¿sí? Pizarro y Manco Inca ingresaron al Cusco triunfalmente, donde hizo que Manco Inca fuese coronado como Inca en una artificiosa ceremonia. Jóvenes, espero que les haya gustado. Aquí está la actividad, ¿sí? Aquí vemos lo que le prometió Atahualpa: 1/4 de oro y 2 de plata, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, espero que me entiendan. Todos los alumnos que tienen libros solamente van a desarrollar la página 25, 26 y 27. Y no se olviden de la ilustración. Los que no tienen libro van a tener que investigar y desarrollar las preguntas que están acá. Y no se olviden de la ilustración, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces espero sus actividades lo más pronto posible, ¿ya? Y cuídense, nos vemos.